Queridos televidentes, constantemente estoy motivándolo para que ustedes entiendan que la vida es el primero, que hay que cuidarla, protegerla, preservarla para prolongarla. Y estoy notando, queridos televidentes, que la generalidad de los dominicanos, cualquier simple noticia, por no aprender a digerir las malas noticias, caen en creación de condiciones para enfermarse. Y ustedes saben que quien enferma tiene las mayores posibilidades de dejar de vivir e irse de este mundo. Y debe ser una prioridad de cada uno de nosotros actuar para evitar que una mala noticia nos lleve a un estado emocional negativo, de angustia, de tristeza. Ustedes saben que la angustia y la tristeza son causas fundamentales para un proceso depresivo. Y la depresión, ustedes saben muy bien, que crea condiciones para que el individuo se niegue a sí mismo y pierda el interés, el deseo de vivir. Por tanto, es un deber de cada uno de nosotros estar alerta y aprender a digerir la mala noticia. Tengo conmigo a Julio Castro, un doctor que no solo ha estudiado en universidades y en organizaciones de enseñanza, en la profundidad de la investigación y de la realización de la solución de los problemas. Y en ese sentido quisiera, doctor, que sirva de presentación el doctor Julio Castro para que me le dé un mensaje a los dominicanos y extranjeros que viven en la República Dominicana, que se están ocupando de muchas cosas, pero que no tienen presente que la vida es el primero, que hay que cuidarla, protegerla, preservarla para prolongarla. Gracias, Carlos Rafael, por tu preámbulo. Déjame darte la mano y recordar el origen de nuestra amistad. El campus universitario de la UAS, luego del proceso de renovación, luego de terminar la revolución de abril. ¿Recuerdas eso? Tú en FEFLA y yo en Fragua. Esa era la diferencia de nosotros y los pleitos por el control de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Esos fueron tiempos sumamente muy tormentosos, yo diría. De ahí salen los grandes líderes que hoy nos han gobernado y los padres, inclusive, de los que hoy nos gobiernan. Recuerda tú muy bien que por mucho tiempo estuvimos en el proceso de análisis de nuestro desarrollo como sujeto y nuestro desarrollo como profesionales. Tú economista, yo médico, salubrista, empeñado en el proceso de atender los asuntos humanos. Nosotros lo que enfocamos, Carlos Rafael, son asuntos humanos, como quiera que tú le des la vuelta. Por ejemplo, este año estamos nosotros en el año del cooperativismo internacional. Somos cooperativistas. En ese sentido, formamos parte de la Cooperativa Nacional de Productores Agropecuarios, que coordina lo que es el proceso de apoyo a Confenagro. Confenagro es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Y entonces, ahora mismo tuvimos el relanzamiento de la cooperativa.
presentando temas y presentando sobre todo el proceso de crecimiento rápido de las instituciones. Y para eso ventilamos el tema de la mesa de insumos, que es una forma, una estrategia que garantiza el proceso de crecimiento institucional. Señor director, ponga la imagen, por favor. Ahí estamos, en este proceso, analizando la nueva directiva y analizábamos en ese momento los elementos que constituyen el crecimiento rápido, el crecimiento económico, porque entendíamos que el crecimiento económico y financiero apoya el desarrollo humano. Los que están ahí son profesionales del sector agrícola, incluyéndome a mí, del Instituto Politécnico Loyola y del Instituto Superior de Agricultura, en mi caso. Pero ahí están presentes ganaderos exitosos, agricultores exitosos y la gran mayoría agrónomos o ingenieros agrónomos, economistas, tratando temas que tienen que apoyar el proceso de acompañamiento que necesita la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, que reúne en su seno más de 100.000 productores agropecuarios distribuidos en todo el país. ¿Por qué es importante esto? Porque el sector agropecuario es el que se encarga, como dice el colega y amigo Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, de cual formamos parte también a través del clúster de invernadero. Lo que se trata es, en el proceso productivo de comida, porque eso es lo que el pueblo entiende, Carlos Rafael. Tú como economista lo sabes. Una barriga vacía no piensa. Entonces allí... No solo que no piensa, sino que puede morir. Y la vida, como le decía al inicio de la conversación, la gente se está descuidando de ella. Lo primero es comer. Así decía. Eso dice un líder, el doctor Leonel Fernández. Sí, pero que lo diga Leonel es una realidad, un profesional con capacidad, pero que la gente sepa que si se descuida en la comida tiene mucha posibilidad de morir. Entonces hay que motivar en cada una de la gente que coma bien y que esté bien alimentado. Tiene mucha razón, Carlos Rafael. Tenemos que recordar también a nuestro amigo José Francisco Peña Gómez, quien decía también en ese mismo sentido, primero la gente. ¿Tú recuerdas ese eslogan? Correcto. Entonces, nosotros somos humanistas en el fondo. Tratamos asuntos humanos. El devenir humano, desde que está en el vientre de la madre hasta que va a la tumba. Pero en ese transcurso tiene que pasar por el desarrollo, por la realización personal. Y para realizarse tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, Carlos Rafael. En ese sentido, que Confenagro, esa poderosa plataforma de productores agropecuarios, más de 100.000 te estoy hablando, tiene entonces una organización de técnicos y profesionales, CONAGRO, la Cooperativa Nacional de Productores Agropecuarios, y allí se reúnen entonces productores y técnicos propiamente, analistas, en el caso mío, consultor y asesor estratégico, y vamos entonces a lo que son los procesos de metas a corto plazo y a bajo costo, porque a veces algunos técnicos, su consejería va a largo plazo, también lo hacemos. Pensamos en 5 años hasta 20 años, incluyendo si no estamos vivos. Pero hay un elemento importante, el corto plazo, sin entrar en el cortoplacismo. Tú recuerdas que nos caracterizó a nosotros en nuestra juventud en las luchas por el medio millón y por la sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú recuerdas que eso dio paso entonces al movimiento renovador. Muchos profesores no entendieron aquello. Luego vinieron las injerencias internacionales y intervinieron en el proceso de conducción de la universidad. Y
algunos profesores muy moderados fundaron la Universidad Nacional Pedro Rico Ureña. Entonces, lo que continuamos allí hasta el 70. En el 70 yo recuerdo fue la última camada donde confluyeron todas las clases sociales. A partir de ahí comenzaron las otras clases a enviar sus hijos a otras universidades, a la Pucamaima, a la UNFU, pero siempre tuvimos una conexión. Esa conexión ha permeado entonces las empresas, nos encontramos. Dentro de esto está el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo, y quien les habla, pertenece a todas las cooperativas a nivel nacional y algunas internacionales, sobre todo las que tienen el régimen abierto. En el régimen cerrado pertenecemos a la cooperativa del Colegio Médico Dominicano, a la cooperativa o Medicop, que es la cooperativa del Colegio Médico Dominicano, que afilia más de 10.000 médicos y médicas, técnicos. Entonces, en ese sentido también pertenecemos a la cooperativa de profesionales de la enfermería en el sector agropecuario, a la cooperativa del Ministerio de Salud Pública, fortaleciendo el cooperativismo, porque el cooperativismo es la forma en la cual se combate el agiotismo, y eso más que yo, tú sabes como economista, lo que es la usura, lo que es el agiotismo, es el proceso de extorsionar y coaccionar a veces y explotar, como decía Carlos Marx, la necesidad del pobre, y tú te orientas, desde FEFLA, tú te orientas hacia el proceso de acompañar a las clases vulnerables. Entonces, en ese sentido, nosotros nos enfocamos en ese sentido, amable audiencia que nos escucha y nos presta atención. ¿Cuál es la importancia de esto? Conocer elementos que son necesarios que algunos bancos han adoptado. La bancarización. Hay sujetos que están en una condición de hiperendeudamiento y pseudo bancarización, porque no tienen precisamente una libreta, no tienen una cuenta, otros porque son extranjeros y no pueden, otros porque están en la deprivación de la formación como sujeto. Están tan desorganizados que no saben leer y escribir y no pueden entender un proceso de ir a un banco y pedir una libreta, ir a un banco y mantener el control tan sencillo de lo que ganan y lo que gastan. Y siempre están en una desventaja con un elemento que se llama el excedente, que es el que le permite ahorrar o invertir. Si no está en esa condición, está por debajo de la línea de pobreza. Entonces nosotros lo que hacemos es combatir la línea de pobreza a través de un objetivo solamente, que la gente se encuentra que es una utopía, pero es uno de los objetivos de desarrollo humano sostenible de las Naciones Unidas. El primero dice fin de la pobreza. Alguna gente dice, pero ven acá, pero ¿cómo van a acabar la pobreza? Muy bien, con la educación, enseñándole a las personas a defender sus derechos y a ir en la búsqueda de las soluciones más factibles, más accesibles y menos onerosas. Porque tú atarte a una condición de un préstamo, en una condición de un 20% y el módico 20% que se habla, a una condición de usura, donde tú nunca sales del préstamo. Eso te coloca en una posición de desgaste y sufrimiento. ¿Y cómo una persona tiene acceso a esa organización a la cual usted pertenece con el fin de resolver ese problema de que, como usted habla, está tomando dinero a un 20%, a un 10%? ¿Cómo entra a la organización que usted participa para garantizarle a esa persona acceso a conseguir el dinero hasta para pagarle a quien le debe a un 20%? El préstamo de préstamo. Ahí es que entramos. Nosotros vamos en contra de eso. Antes de entrar a la pausa,
el doctor Julio Castro se refería a algo que es de vital importancia para muchos dominicanos, que de una manera compulsiva, debido a su situación de precariedad, toman dinero prestado hasta un 20%. El sistema cooperativo, según el doctor Castro, y el esfuerzo que ellos están haciendo de organizar a los campesinos y a muchos dominicanos para que puedan vivir felices, para que puedan soportar la realidad existencial en mejores condiciones. ¿Qué usted estaba sugiriendo, doctor Castro, para beneficiar a esas personas que tienen deuda y que están acongojados porque no tienen los recursos suficientes para pagarla y seguir viviendo bien? Carlos Rafael, tú eres un buen economista. A lo que nos referíamos es a las instituciones que son intermediarias financieras. A estas instituciones no solo pertenece la cooperativa, sino también los bancos y todo el sistema de solución financiera que está debidamente regulada por la supervisora de bancos. Entonces, en ese sentido, ha habido una campaña de bancarización, porque el sujeto que no está bancarizado es un sujeto que tiene una condición, y es que se cae en lo que tú estabas señalando, deuda de deuda, préstamo de préstamo. ¿Qué significa esto? Que se ve en la obligación de tomar préstamos para pagar préstamos. Y ahí queda en una situación en la cual el agobio que le producen las deudas lo lleva a lo que tú decías inicialmente, a la depresión y el suicidio. Para estas situaciones hay soluciones, pero no solamente lo ofrece el sistema cooperativo a través del IDOCOP o a través de las organizaciones internacionales. A nivel internacional tenemos la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces, todo esto se encarga de acompañar a ese sujeto, educarlo para que no caiga en esa situación. Pero acompañado del sistema bancario del país. Para nadie es un secreto que las instituciones, los intermediarios financieros, se han encargado de coadyuvar un poco esa situación con el proceso de bancarización. Para esto hay que saber leer y escribir, para esto hay que estar documentado con los documentos legales de la nación, y algunos extranjeros, algunos inmigrantes no pueden. Entonces caen en otra condición. Esa condición consiste en que tienen que solicitar a una persona que sea dominicano para entrar dentro del sistema organizado de intermediación bancaria o de intermediación financiera, que es como se llama. Como tú bien decías, en el caso de la cooperativa, ofrece una solución porque en 1%, a bajos tasas de interés, facilita el proceso de que una persona, y con la educación del proceso, facilita que una persona caiga y salga de la subbancarización y del hiperendeudamiento. Algunas personas, cuando tú analizas la condición en la que están, cuando tú la analizas, dices, doctor, explícame con detalle cuál es lo que te pasa. Entonces, cuando me explican, yo digo, no, mira, tú estás hiperendeudado y estás subbancarizado o desbancarizado. O sea, no tiene acceso a un intermediario financiero organizado en el país que te pueda organizar y que no pueda explotar tu situación. Porque ¿qué es lo que ocurre? Un prestamista lo que hace es explotar a un sujeto en una condición de extrema pobreza o una condición en la cual puede ser un productor. Puede ser un productor y como productor no tener la suficiencia necesaria para poder manejar la producción, para poder manejar los excedentes. Los excedentes es aquello que se da entre lo que le ingresa a un sujeto cualquiera y los gastos que tiene. Entonces, cuando se hace lo que es un proceso sencillo de análisis de débito y crédito, el saldo gira en
proceso negativo. El sujeto queda endeudado. Cuando tú analizas el crédito y el débito es mayor. O sea, o el excedente es inexistente. A veces el excedente es cero a veces. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es lo grave en esta situación, Carlos Rafael y amable público? Lo grave es que el excedente entonces no solo es cero, sino que está por debajo de la línea de cero. Al caer en esa situación, estamos hablando de un proceso de endeudamiento y ese sujeto no tiene capacidad de ahorro y poder solucionar cualquier situación que se le presente de repente. Y no tiene capacidad no solo de ahorro, sino de invertir o reinvertir. No tiene capacidad para tener un fondo propio y con ese fondo propio acceder a una intermediaria y que ésta le haga un préstamo hipotecario, le haga un préstamo en una condición más blanda que lo que es una persona usurera, una persona que explota la condición de un sujeto que está en la pobreza, en la miseria o por debajo de la línea de la pobreza. O sea, un sujeto vulnerable al cual entonces nosotros, sobre todo las asociaciones sin fines de lucro, que tenemos vocación de solución financiera o acompañamiento y coordinación de estos procesos hacia un sitio donde puedan salir airosos, donde puedan de cero en el excedente o debajo de cero puedan pasar entonces a una condición de un balance equilibrado en el cual estén cubiertas sus necesidades básicas y por lo tanto su bienestar y esté cubierto entonces un elemento muy importante, Carlos Rafael, la capacidad de invertir o la capacidad de reinvertir. Entonces, una persona que le ingresa una cantidad X y que gasta una cifra mayor que lo que le entra, tiene lo que se llama un valor neto negativo. El valor neto, entonces, es la relación que permite el bienestar o el malestar en el sujeto, que es la diferencia entre los activos y los pasivos. Eso amerita otro programa para explicarlo con más detalle, porque esta es la causa de lo que tú hablabas ahorita. Hay muchas personas que la depresión, el divorcio viene porque están abrumados con las deudas y la urgencia de tener que pagar préstamos, la compulsión de tener que pagar cantidad que van en contra del propio sistema que le da sustento a ese sujeto. Ese sujeto queda en una condición por debajo de la alimentación, por debajo de todos esos elementos que son necesarios para que una vida sea productiva. Entonces ahí se genera un fenómeno lamentable, que es el fenómeno de la pobreza, al cual nosotros procuramos mitigar. Mucha gente dice, bueno, ustedes no podrán acabar con la pobreza porque uno de los objetivos de desarrollo que antes se decía del milenio, pero que hoy se dice de desarrollo humano sostenible de las Naciones Unidas, que está asociada con la Agenda Nacional de Desarrollo del 2030, uno de los objetivos es fin de la pobreza. Para eso entonces, sin mucha teoría, y nosotros que estamos formados en la teoría de la economía, de la política económica y, ¿por qué no?, inclusive de la corriente marxista con que nos formamos en las aulas. Pero, sin mucha especulación, en conversaciones llanas, podemos explicarle la condición y calcularle la situación que ese sujeto, cuando pide consejo al doctor Julio Castro o cualquiera, podemos analizar y asesorarlo para que vaya a una condición mejor. Esa condición tiene que ir en un balance positivo, lo que se llama la diferencia entre el activo y el pasivo. El activo, lo que el sujeto tiene, el pasivo, las deudas y lo que el sujeto no tiene. Y con lo que aspira, entonces, a ir frente a una intermediaria financiera, y ahí es que entonces, como decía un refrán, el que nadie tiene nada vale. En una entidad financiera, como quiera, le van a decir, ven acá, ¿cuál es su fondo propio?
Los fondos propios, querido amigo, es eso que tú tienes, que excede a tu gasto y entonces te permite invertir o reinvertir. Ahí tú piensas en una casa, tú piensas en un vehículo, pero ahí hay un vicio. Hay gente que piensa en un vehículo, no tienen una casa, piensan en un vehículo y no tienen un activo. Un activo es aquello que entra dinero al bolsillo de una gente, un comercio, una empresa. Un comercio tan sencillo como una empresa individual de responsabilidad limitada, que es una forma semi-informal con relación al trabajador informal que encontramos en la calle, el que vende galliniqueque, el que tiene un triciclo, el que tiene un motor y te trae, venga doctor para llevarlo, y yo está bien. Digo, no, yo no lo puedo llevar a usted porque usted es un juez, me dice uno, hace un rato. Tenemos una condición, y es, todos somos iguales ante la ley y ante los derechos humanos, en el sentido de que todos nacemos con los mismos derechos. Pero ahí tenía razón Carlos Rafael, Carlos Marx, cuando decía que existía una diferencia, que existía entonces lo que explotaban al pobre, y tú más que yo eres más comunista que yo de Fefla. Entonces ahí se establece el principio de la explotación del hombre por el hombre. Todo lo que venimos hablando es una forma de contrarrestar esa posición de la explotación del hombre por el hombre. Para eso tenemos las intermediarias financieras. Para eso tenemos los bancos, las asociaciones populares, las asociaciones de crédito, que no llegan a bancos, son asociaciones, pero están reguladas por la supervisión de bancos del país. Para eso tenemos, entonces, la prestadora de servicios y la prestadora de crédito y de préstamo, la de servicios múltiples. Ahí entran entonces el movimiento cooperativo a nivel internacional. Nace en Gran Bretaña, nace en la Unión Británica, y ahí nace y se desarrolla hasta llegar hasta nuestros días. Es el movimiento que afilia más personas por criterio. O tiene que ser profesor, o tiene que ser médico, o tiene que estar una condición, un criterio que se reúna el proceso de asegurar el crédito de todos. Porque lo que entonces esa intermediaria presta, facilita a un sujeto, pertenece a todos, es un régimen de justicia. Y como tal, entonces se da la condición de que hay que garantizar al final del año que los excedentes de la institución no queden en una condición negativa, no queden igual a cero o por debajo de cero. Entonces, para esto hay lo que es un consejo de administración, que tiene un presidente, y ese consejo de administración tiene un criterio dependiendo de si son maestros, si son médicos, si son enfermeras, si son a veces cantantes y bailarines, si son productores. Y este es el caso de CONAGRO, la Cooperativa Nacional de Productores Agropecuarios. Entonces, ¿qué trata esa cooperativa? ¿Qué procura esa cooperativa? Aliviar el proceso de producción nacional en el sector ganadero, en el sector pecuario, en sentido general, y en el sector agrícola. Que estos, en lugar de acudir a explotadores, acudan a nosotros, y entonces nosotros podamos aliviar la carga correspondiente. Por eso siempre, compañeros, colegas, productores, agricultores, ingenieros agrónomos que tienen... ¿Y cuándo va a comenzar a operar? Ya comenzó. La semana pasada tuvimos un relanzamiento donde el presidente saliente entregó al presidente actual, el empresario Marcelo María, todos los documentos que garantizan que a partir de ahora ese consejo, señor director, ponga otra vez la fílmica, que ese consejo pueda entonces garantizar que haya en esa cooperativa
los excedentes suficientes para hacer las inversiones, para dar los créditos, para dar los servicios correspondientes. Ahí tenemos, amable público, entonces esa sesión. Eso fue la semana pasada. El que está al fondo es, al lado del ingeniero Luis Flores, es el empresario Marcelo María, quien es el actual presidente y como tal es el que concilia que todos nosotros llevemos la paz hacia el sector productivo, agropecuario de la nación. Doctor Castro, en la próxima participación suya, luego de la pausa, quisiera que nos responda cómo una persona que tiene esos problemas que usted acaba de enumerar puede tener acceso a su organización facilitándole, porque veo que hay una serie de condiciones que muchos no la van a cumplir y entonces van a seguir en su situación actual. Vamos a una pausa y luego me responde. Muy bien. Querido televidente, volvemos con doctor Julio Castro, que le dirá a nuestro querido televidente cómo tienen acceso a la organización de la cual él forma parte. Julio Castro, ¿qué tú crees que debe hacer una persona para hacer contacto con ustedes? En esta fase tiene que ser productor agropecuario. Y tú señalabas hace un rato que con muchas de las situaciones que restringen el acceso a una intermediaria financiera, en este caso, los miembros de Confenagro reúnen todas las condiciones para ir al proceso primero de ahorro y certificación. Que participe, en el momento que participa en el ahorro, en el aporte a su ahorro, o el establecimiento de certificados con 10,000 pesos puede acceder a tener unos derechos en el proceso entonces de construcción de su cooperativa, la Cooperativa Nacional de Productores Agropecuarios. Entonces, ahí puede, entonces, cualquier productor de los 100,000 ir aportando la cantidad que considere para tener lo suficiente ahorro para solicitar préstamos, crédito en condiciones sumamente blandas. Por eso la importancia de estar afiliado en la Confederación Nacional, en Confenagro, cuyo presidente es el gran productor y empresario Wilfredo Cabrera. Wilfredo Cabrera, el presidente de Confenagro. Marcelo María, el presidente del Consejo de Administración de Confenagro. Son instituciones distintas. Pero Confenagro, la cooperativa, es femenina, fíjate, en cuanto a género, equidad de género, las cooperativas son femeninas, son como las madres que acogen la queja de los hijos cuando acuden a un padre y el padre es un desaprensivo y ha abandonado el hogar, o un irresponsable y no cubre la necesidad de los hijos. Entonces las madres siempre son las que generan el apoyo suficiente. Entonces las cooperativas tienen esa condición como materna de acoger cualquier condición que se le presente a cualquier miembro afiliado. Entonces ahí donde exhortamos primero a ir al paso concreto de hacer los aportes suficientes, y eso es lo que tú me preguntabas. Que de los 100,000 hagan los aportes suficientes. Entonces ahí acumulamos un capital propio de la institución con excedentes que van a poder ser distribuidos siguiendo criterios en base a lo que son los procesos, los estatutos de la institución y los criterios entonces de crédito a nivel nacional e internacional bajo el amparo del Instituto Nacional
de Cooperativa IDECOP, que es la supervisora a nivel nacional de las intermediarias financieras del sistema cooperativo. Porque en ese sentido cabe destacar, tú como economista, cabe destacar que nosotros no somos bancos. Igual que las asociaciones de ahorros y préstamos no son bancos. Hay un criterio que se reúne a través de la supervisora de bancos, a través de la Constitución de la República propiamente dicho, de los derechos humanos y de todo aquello que articula un proceso donde va a haber un intercambio de un beneficio, una propiedad, un servicio y una acreditación. Porque los préstamos en este sentido son acreditaciones, no son préstamos propiamente. Son préstamos en el sentido de que el usuario, la persona beneficiada, tiene que devolver a la institución lo que se le ha facilitado. Porque entonces nosotros tenemos que cumplir con el criterio de poderle dar respuesta a los 100.000 productores nacionales. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que tener un rigor. Ese rigor está instituido y debidamente establecido. ¿Cómo funciona ese rigor? Existe un presidente de un consejo de administración y ese consejo de administración pauta y decide entonces lo que se hace en el sistema, la cooperativa completa. Pero a través entonces de un comité de crédito, que es el que supervisa que haya un elemento de justicia a la hora de otorgar un crédito. Pero existe otro organismo, que es el comité de vigilancia, que se encarga de dar un seguimiento desde el presidente hasta el usuario y que lleguen allí los servicios con un sistema de vigilancia que se va a encargar de que el debido proceso, de que el procedimiento, los procesos principales y secundarios se agotan debidamente hasta llegar al usuario y del usuario otra vez de retorno a la cooperativa a través de las instancias, a través de los niveles estructurales de la institución. Entonces queda claro, en cualquier momento volvemos y tratamos los temas. Miren aquí, por ejemplo, donde estamos haciendo la planificación del crecimiento rápido y establecíamos allí los criterios que sirven para ese crecimiento rápido. Son aquellos que, lo estamos diciendo ahora, que los socios, porque son socios, que los productores aporten, hagan los aportes necesarios y para eso con su debida libreta, pasando por los debidos organismos, pasando por el proceso de educación y además encargar lo que es la certificación. El que pueda, que ahorre, invierta con 10.000 pesos como mínimo, accede entonces a un certificado y le dan no más derechos, porque siempre es justo. Hay una justicia. No es que va a recibir más derechos, sino que va a tener mayor facilidad al momento que solicite una intervención de la cooperativa en sí. Entonces, con esto se garantiza un cúmulo suficiente con el que haya un excedente y con ese excedente podamos resolver. Entonces, en las sesiones de eso que ustedes vieron allí, que es el Consejo Directivo, donde el presidente Marcelo María es el que pauta las reglas de cómo allí nos comportamos, porque el comportamiento allí es técnico y administrativo. Allí no hay, por ejemplo, otros criterios, ni políticos ni religiosos. El criterio cooperativo a nivel internacional. Lo que ha regido cuando tenemos diferencias políticas, diferencias institucionales. Por eso el movimiento cooperativo aplica para las Fuerzas Armadas, para la policía, para el sistema nacional, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Economía y Planificación. O sea, aplica para todo. Inclusive, uno de los ministerios más importantes del tren administrativo público es precisamente el Ministerio de Hacienda, que tiene su gran cooperativa, poderosa cooperativa, y en realidad yo no he visto un lugar en que no haya un sistema cooperativo funcionando, en que no haya una cooperativa
prestando los servicios correspondientes a las personas para que no vaya al sistema de usura y de agiotismo. Entonces, Carlos Rafael, esa es la idea que tenemos de que el fin de la pobreza. Cuando me preguntan, bueno, doctor, ¿y cómo usted es un hombre tan práctico? Usted tiene una formación teórica fuerte, pero usted es un hombre práctico, un hombre que camina por la calle y escucha a la gente ahí, de la propia boca a su oído, y lo traduce en un proceso educativo. Usted trata de orientar a través de los programas, usted no lo escucha acabando con otros, sino orientando hacia que las personas puedan esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, de humano sostenible, puedan servirle al sujeto para vivir en un mundo mejor. Eso es lo que aspiramos, pero no utópicamente como cuando éramos marxistas en la universidad, sino de manera concreta a través de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es la que pauta esos 17. Yo he adoptado el número 17. El número 17 es la alianza para obtener los otros objetivos. Por eso la participación en los medios. Ese es su gran vehículo. Y la Agenda Nacional de Desarrollo del 2030. El tiempo Querido televidente, hasta aquí la presentación del doctor Julio Castro. Como le decimos al final de su programa, El Poder de la Verdad, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.